Me llamo Arturo Vidal, nací en McAllen, Texas, hace 36 años. Fui a la escuela de Our Lady of Sorrows en McAllen y después a lo que se llamaba Brown Junior High, que ahora es el McAllen Memorial. Y después me fui a México a cursar lo que sería el resto de la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey y acabar la carrera de ingeniero civil en el Tecnológico de Monterrey. Después de que me recibí, me fui a la Universidad de Texas, UT, en Austin, a empezar una carrera, una maestría en administración, que no la pude empezar. Y ahí entré yo al ejército de Estados Unidos. Me ofrecían una beca para estudiar y prácticamente no tenía muchas cosas, muchos planes. Y me enlisté por 4 años. Y en esa enlistada me tocó ir a la guerra del Golfo Pérsico. Que, pues más que todo, vocacionalmente hablando, fue una especie de retiro espiritual. Digo, una guerra siempre es una tragedia. Pero Dios encuentra sus caminos aún en las tragedias humanas, por así decirlo, ¿no? Mi vocación prácticamente nació, digo, yo la descubrí cuando era muy pequeño, tendría yo 10 años. Nació a razón de que una monjita, hablaba mucho de las misiones y todos los niños nos entusiasmamos mucho por las misiones. Pero conforme pasaban los años, pues yo era el único que seguía entusiasmado por eso de las misiones. Hablé con mi papá y mi papá me dijo, mira, no sabes lo que quieres, espérate a que acabes la preparatoria y después decides. Entonces acabé la preparatoria y me dijo mi papá, mira, no sabes lo que quieres, acaba la carrera y después decides. Y así fue, acabé la carrera, como dije, me fui a Estados Unidos a hacer una maestría, porque en aquel entonces estaba ya comprometido con una muchacha de 7 años de novio y obviamente buscaba algo mejor, ¿no? Quedarme en México, en Estados Unidos, pues siempre es mejor, o por lo menos en aquel entonces irse a Estados Unidos. Y siempre fue una tensión entre lo que yo sabía que Dios quería de mí y lo que humanamente uno quiere de sí mismo, realizarse prácticamente como hombre, o la familia, tener hijos, tener un trabajo. Y esa tensión yo la viví por 7 años de novio con una muchacha que la quise mucho. Y también 7 años antes de conocer a esta muchacha, ¿no? En todo ese periodo de espera que estaba desde que era pequeño, que mi papá no me dejaba ir a ningún seminario. Pero en la guerra, no que yo me haya convertido al catolicismo, ni que haya incrementado mi fe, porque siempre he sido practicante, vengo gracias a Dios de una familia que es muy católica. Mi mamá siempre ha sido muy católica, mi papá no tanto, pero a su forma de vivir el catolicismo, él es católico, ¿no? Inclusive cuando entré yo a la Legión, él fue al seminario de Monterrey y se iba a ordenar de diácono permanente, que yo no lo sabía, pero me acaba de decir. Cuando de pequeño, a los 9 años, que yo estaba seguro que Dios me quería de sacerdote. Inclusive a tan temprana edad, yo ya sabía, ¿sí? Todo lo demás, todos los racionalismos de que quizás no es mi camino, que quizás Dios no me quiere como sacerdote, son una especie de pantallas que uno se pone solo para hacer lo que uno quiere, ¿no? Gracias a Dios, Dios es muy paciente y cuando estaba en el ejército, en Alemania en este caso, yo iba a misa caminando y sentí que el Señor me decía, bueno, ¿te vienes conmigo o no te vienes conmigo? Punto. Decídete ahorita. Y yo siempre decía, Señor, espérame, y en ese momento tuve que decir, Señor, me voy contigo. O sea, ya no me vas a esperar, pues no vamos a esperar, me voy contigo. Tengo el pequeño problema de la novia, que no era novia, ya era una ¿cómo se llama? Compromiso. Pues sí, una prometida, ¿no? Yo con anillo, yo había comprado 2 coches, uno para ella, uno para mí. Entonces, pero dije, bueno, para no hacerle mucho cuento,
Dije, bueno, Señor, si tú me quieres sacerdote, es problema tuyo. Yo me pongo en tus manos, tú te vas a encargar de la novia, tú te vas a encargar de mi papá, porque no quería que yo fuera sacerdote, y tú te vas a encargar del resto, porque yo de ser sacerdote, pues no tengo ni idea. Para mí todos los sacerdotes eran diocesanos, porque era lo que yo conocía, ¿no? Cerca de mi casa había un convento de franciscanos, pero nunca, a mí por lo menos nunca me llamó la atención ser religioso. Para mí, la idea era, el que es sacerdote diocesano. Hasta que curiosamente, en el ejército, precisamente en la guerra del Golfo, después de la guerra, teníamos más tiempo, digamos, libre, ¿no? Estábamos de guardia siempre, había las pequeñas misiones que, los que han estado en el ejército me comprenderán. Uno no sabe, le llega una misión, sale, regresa, cuando regresa acaba la misión, se acaba. Entonces en uno de esos días cuando no teníamos, mi escuadrón no tenía esas misiones, pues yo salía a caminar fuera del campamento. Y una de esas veces, yo pensando que estábamos en Irak, yo pensando, bueno, por aquí quizás pudo haber pasado la Virgen María y San José cuando iban a Egipto, ¿no? Y me encontraba yo flores en el desierto. Eran flores pequeñas, pero eran flores. Sopló un poco el viento y escuché claramente que una voz que decía Legión, ¿sí? Legión. Yo pensé que me estaban hablando el guardia que estaba en el campamento. Me regresé, le pregunté, ¿me llamaste? No, no te llamé. Y ahí quedó el asunto, ¿no? Resultó que yo desde Irak, la compañía esta de AT&T puso carpas para llamar por teléfono. Llamé a mi casa y le dije, mamá, mira, yo escuché en el desierto Legión. Y ella, que sabía más de cosas religiosas, me dijo, bueno, pues, seguramente son legionarios de Cristo, no conozco yo otra legión. Y para mí era muy afín porque Legión, yo era soldado, un sargento. Legión, pues se me hacían los legionarios, los romanos, ¿no? Que eran soldados, entonces pues Dios me quiere a mí como soldado de él. Y prácticamente se me hacía lógico, ¿no? Entonces cuando regresé yo a México, porque acabó mi contrato en abril y me extendieron involuntariamente en el desierto, en la guerra, se puede hacer. Entonces cuando yo regresé, pedí a mi papá que, paradójicamente, él que se oponía tanto a mi vocación, él me consiguió una cita con un padre legionario, que yo no sabía que era legionario. Y hablé con él, yo le dije, mire, yo tengo esta cosa de la vocación, me gustaría ir a un retiro vocacional, más que todo para aplicar una fórmula, ¿no? Yo meto tales datos y el resultado es si tiene vocación o no tiene vocación. Pero yo quería que lo decidieran por mí, que yo no tomara la decisión. Más que todo porque yo ya sabía que Dios me quería de sacerdote. Pero siempre está uno dudando, ¿no? Quizás sí, quizás no. Por más seguro que esté, pues siempre está ahí la posibilidad de que me equivoque. Entonces fui y hablé con el padre Ricardo Sada, que está en Monterrey, y me invitó a lo que se llamó el candidatado, que es una especie de 2 meses, como si fuera el entrenamiento básico en el ejército, ¿no? Uno se entrena y después se ve si tiene aptitudes o tiene la posibilidad de entrar al noviciado, a entrar propiamente a la congregación. Yo no sabía nada de la congregación, pero tenía eso de legión, ¿no? Entonces, una vez estábamos nosotros haciendo la oración vespertina y en ese momento tocó escuchar una cinta que se llama La Voz del Fundador, que es donde el fundador ha dado conferencias y pues prácticamente no lo vuelven a poner en un ámbito vocacional, ¿no? Son temas vocacionales que vienen muy de acuerdo a un candidatado, perdón. Entonces, para mi sorpresa, cuando nuestro padre, así le llamamos al padre Maciel, cuando él en esa cinta mencionó Legión de Cristo, ¿sí? La palabra legión tenía el mismo timbre, el mismo tono, todo igual como yo lo había oído en el desierto, ¿sí? Entonces para mí eso fue una
una señal contundente de que Dios me quería ahí, ¿no? No debo yo mi decisión a entrar a la Legión de Cristo por eso, pero ayudo mucho, sinceramente, ayudo mucho, ¿no? Uno se da cuenta, cuando uno está buscando lo que Dios quiere de uno, pues Dios se encarga de enseñarle. Inclusive cuando yo llegué por primera vez a una casa legionaria, llega uno y dice, bueno, yo debo de estar aquí, como dice en inglés, I belong here, ¿no? Aquí es donde debo yo de estar. Pero, digo, visité, me regresé, y es algo que a veces uno no reflexiona sino hasta después. Esta cosa de la legión no se la dije al padre Ricardo, obviamente, porque imagínese usted, viene el muchacho ese de la guerra, y que escuchó voces y demás, pues obviamente van a decir, este está loco, ¿no? Entonces yo no le dije nada. Hasta hace pocos años, hace 2 o 3 años, que en una comida con el padre fundador, no sé por qué, me invitó a comer con él. Y yo le conté esto del desierto. Y él, bueno, en broma, ¿no? Me dijo, no, es que yo estaba del otro lado y le grité, Legión. Me dio risa, ¿no? Pero me quedé pensando, ¿no? Es Dios que desde la eternidad ha pensado en mí para ser un sacerdote legionario. Yo que estuve 14 años digamos, en espera, en lucha contra mí mismo, porque yo sabía que Dios me quería de sacerdote. Entonces ahí, pues más que todo se ve como cuando uno deja las cosas en las manos de Dios, Él se encarga. Y lo mismo ha pasado, desde que he entrado en la congregación, para mí ha sido como una especie de cielo en la tierra, ¿no? En el ejército, hago la comparación, en el ejército yo fui muy afortunado. Ahí, cuando comíamos, era muy normal que hiciéramos la señal de la cruz, bendijéramos el alimento y comiéramos. No se veía raro, ¿no? Inclusive en el 88, que fue cuando yo entré a la guerra, ¿no? Se hace un ambiente de amistad muy fuerte en lo que es el ejército. Yo, sinceramente, me encantó estar en la vida militar, ¿no? Si yo no fuera legionario, pienso yo sería ahorita capellán en el ejército. Después de la guerra, pues mucho más. Si yo me encontrara en la calle a uno que estuvo en mi batallón en la guerra, yo lo invito a comer, lo invito a que se quede en mi casa, ¿no? Porque es como si fuéramos hermanos de toda la vida. Estuvimos juntos en unos tiempos muy difíciles, salimos de esos tiempos muy difíciles y eso hace una unión muy fuerte. Eso es a nivel, digamos, humano, ¿no? Pero aquí en la Legión de Cristo, la unión que se tiene es la unión de la caridad. Es Dios el que ha llamado a cada uno de nosotros, que nos ha puesto en el mismo lugar. Yo vivo en la casa de Dios. Cristo Eucaristía está a pocos pasos de mi cuarto. Las personas con las que yo vivo son gente que quiere ser santo. O sea, esta casa está en Roma y estamos cerca del Santo Padre y es una bendición muy grande. Pero lo mismo, la casa que esté en el rincón más alejado, digamos, no sé, Medellín, digamos, o quizás en Sudamérica, ¿no? O en África, donde sea. Si yo llego a esa misma casa, encuentro el mismo espíritu. Es Dios el que está ahí. Si Dios no está ahí, uno se entera, ¿no? Es digamos, un ambiente en el que uno se mueve y se entera que esta parte es de Dios, ¿no? Lo mismo en el ejército. Yo estuve en 3 o 4 bases diferentes. Cuando yo entraba a la base, bueno, es un ambiente militar que ya conocía desde antes, ¿no? Lo mismo en la Legión de Cristo. Yo salgo de esta casa, voy a otra, y es el mismo ambiente que yo he encontrado en las casas precedentes, ¿no? Obviamente, según pasan los años, la formación se va afinando mucho más, se va calibrando, ¿no? Pero la regla siempre es la misma, la caridad. Todo lo que hacemos en el día es para darle gloria a Dios. Yo trato de hacer la voluntad de Dios. Le he prometido que así lo quiero hacer. Mi voluntad quiero que sea la misma voluntad de Dios. Y eso, humanamente hablando, no se entiende. Pero todos aquellos que tenemos la vocación a ser sacerdotes, a estar en este ambiente espiritual que es la iglesia, lo comprendemos muy fácilmente. No todos van a saber
por las cosas que pasa el sacerdote. El sacerdote sí comprende a los demás sacerdotes, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. Yo soy un hermano ahorita religioso, llevo 9 años en la congregación y comprendo mucho a los hermanos que vienen, que acaban de llegar. Comprendo también a los que están por salir, porque he pasado por los mismos lugares que ellos han pasado, ¿no? Pero también hemos experimentado los mismos escalones, digamos así, espirituales, las crisis famosas, ¿no?, vocacionales, que todos hemos pasado. Pero que de alguna manera Dios nos ha ayudado para crecer en esas vocaciones, en esas crisis, ¿no? Una pregunta. Hay muchos jóvenes y jóvenes adultos, sí, como tú, que a lo mejor han estado con esa duda, con esa gran duda por muchos años. ¿Cuál sería tu mensaje para todos ellos? Porque muchos de los jóvenes de nuestro tiempo a lo mejor están pasando por muchas situaciones como la tuya, siempre con la pregunta, pero no hay la decisión. ¿Cuál sería tu...? Bueno, prácticamente el que está en esa situación está viviendo un pequeño infierno. Porque de alguna manera uno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿no? Yo lo viví 7 años con una novia, con anillo de compromiso, pensando que esa novia era lo que Dios quería de mí y también sabiendo que Dios me quería de sacerdote. Es algo que es difícil de explicar, pero si alguien tiene el llamado de Dios a ser sacerdote y tiene estas partes de la vida que estoy contando, lo que yo le diría a él es, prácticamente hay que hacer un examen de conciencia, reflexionar un poquito y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Si Dios me quiere de sacerdote, o por lo menos tengo yo la intuición de que Dios me quiere de sacerdote, probablemente me quiere de sacerdote, porque si no me quisiera de sacerdote, no me pasaría ni por la mente, ¿no? Entonces, si tengo un trabajo muy bueno y muchos compromisos, si tengo una novia que la quiero mucho y ya me voy a casar con ella, pues prácticamente lo que yo hice fue, Señor, es problema tuyo, tú encárgate. Y Dios se encargó de mi trabajo y se encargó de la novia. Obviamente yo tengo que hacer todo lo posible por ayudarle. Entonces prácticamente es cortar con lo que estoy haciendo y entrar a una experiencia con Dios en un seminario, ¿sí? Y que de preferencia el seminario no esté cerca de tu casa, ¿no? Porque si está cerca de tu casa, pues los amigos están al lado, la niñita está al lado y es muy difícil que se persevere. Ese sería mi consejo. Duele, y duele muchísimo, pero hay que hacerlo. Bien, te agradezco mucho.